Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad, para continuar con ustedes, eligen 4 hablando de la película Iron Man 2, dirigida por Jon Favreau y estrenada en el año 2010. Esta película fue requerida en el comentario de Boric Man, así que compadre, en primer lugar, muchas gracias por participar en la sección y en segundo lugar, si estás viendo este video, espero que lo disfrutes en demasía. La razón principal de por qué quiero hablar de esta película ahora es porque estamos a solo días del nuevo estreno de Marvel titulado Capitán América: Un Nuevo Mundo. Una película que puede perfectamente ser un desastre, pero que igualmente entra en la categoría de película adaptada de los cómics. Entonces, ¿por qué no tener una semana en el canal que tenga esa vibra de Marvel presente en prácticamente todos los videos? Habiendo dicho eso, y reconociendo que el visionado realmente fue una buena decisión para estas fechas, el primer punto positivo que me gustaría destacar sin lugar a dudas es que el elenco de esta película es espectacular. Es uno de esos ensambles en donde cada actor y actriz no solo queda perfecto para el personaje que están interpretando, sino que además poseen un nivel de presencia estupendo. Evidentemente, el pilar de la experiencia continúa siendo Robert Downey Jr. como Tony Stark / Iron Man. Él sigue cargando toda la película, él sigue teniendo un carisma estratosférico y principalmente me encanta en esta película porque la versión de Tony Stark que tenemos en esta película es bastante desbordada, es bastante alocada y está viviendo situaciones bastante estresantes igualmente. Entonces Robert Downey Jr., al menos en mi opinión, en esta versión del personaje se siente completamente inmaculado. Pero dejando un poco de lado al protagonista de la historia, el elenco secundario de esta película igualmente me pasó por encima por completo. Tenemos la inclusión de Sam Rockwell, que está fantástico, tenemos la inclusión de Mickey Rourke, que está fantástico, tenemos la inclusión de Scarlett Johansson, que está por supuesto despampanante, y así sucesivamente. Es un elenco secundario repleto de talento y con un nivel de carisma digno de la pantalla grande. Y dentro de este contexto, a mí igualmente me gustaría destacar la presencia de los villanos en esta secuela, que no son personajes extremadamente memorables o que sean 100% aprovechados, pero los actores realmente le sacan el jugo a cada momento en el que están en pantalla. Entonces me quito el sombrero ante Sam Rockwell, que siempre está fantástico en donde lo pongan, y también me quito el sombrero por un Mickey Rourke que estaba en una época de redescubrimiento, por decirlo de alguna forma, y que en esta película igualmente brilla por momentos. Añadido lo anterior, el segundo punto positivo que me gustaría destacar es el arco dramático del protagonista, es decir, el arco dramático que atraviesa Tony Stark en esta secuela. Porque pueden haber muchas situaciones cuestionables dentro de la experiencia, pero el arco dramático que tiene el protagonista per se, a mí siempre me ha parecido estupendo. Porque la narrativa de esta secuela, a sabiendas de la personalidad del protagonista, lo coloca en ciertos parámetros extremadamente interesantes precisamente para esa personalidad. En otras palabras, tenemos a un Tony Stark que se tiene que enfrentar a problemas de salud y debido a esos problemas de salud luego se tiene que enfrentar a decisiones cuestionables que él mismo va tomando. Es decir, tenemos esta personalidad más descontrolada del personaje y todo eso siento que está muy bien representado en pantalla. En consecuencia, tenemos el drama del gobierno de los Estados Unidos contra Iron Man, pero también tenemos el drama del propio Iron Man con este problema de salud que cada día lo acongoja más. Entonces, estas situaciones cuestionables que comete el protagonista, a pesar de que pueden estar un poquitito en contra de lo que aprendió en la primera película, siento que igual están justificadas precisamente porque piensa que se va a morir, porque le queda poco tiempo. Y ese arco, como ya mencioné, me parece extremadamente interesante. Y bueno, dicho sea de paso, ya que estábamos hablando de la narrativa de la película, a mí igualmente me gustaría destacar lo nostálgico y lo refrescante que fue ver una secuela de una película de superhéroes que se sostiene por sí misma, que puede tener referencias a otras películas, pero que cuenta su propia historia. Repito, fue algo realmente nostálgico. Y por último, pero no menos importante, el tercer punto positivo que me gustaría destacar es que la manufactura técnica de esta película es excelente. Pero no solo estoy hablando de los efectos visuales que se siguen viendo bastante bien hasta el día de hoy, sino simplemente a cómo se ve la película. La cinematografía, el diseño de producción, todo lo que se ve en pantalla se mantiene de muy buena forma. Por ende, no solo estamos hablando de una experiencia audiovisual consistente, sino además de una experiencia audiovisual que por momentos posee postales
alucinantes, postales que perfectamente podrían enmarcarse por lo icónicas que se vuelven. Y si no me creen, aquí les lanzo un dato completamente personal. El traje Mark V que ocupa Tony Stark en el enfrentamiento de Mónaco me parece sin lugar a dudas el traje más épico en la historia de Iron Man en la pantalla grande. Literalmente mi traje favorito, cómo se va armando, cómo está en esta forma de maletín, me parece estupendo, me parece increíble y es de las escenas más memorables de todo el MCU. Punto. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, tenemos que entrar rápidamente a algunos puntos negativos o cuestionables de la experiencia porque definitivamente esta secuela no se salva de ellos. En primer lugar, el ritmo de la película es bastante inconsistente, sobre todo cuando llega el segundo acto. Yo entiendo que el libreto tiene que desarrollar a diversos personajes con diversas subtramas, pero dentro de ese contexto hay que reconocer que hay unos baches de ritmo, unos baches de tiempo que se sienten aplanadores. Con esto no estoy diciendo que la película sea derechamente aburrida, pero igualmente hay momentos en donde uno siente que los personajes podrían estar dando más de sí y sin embargo los vemos en contextos que no son tan interesantes o que simplemente frena un ritmo que anteriormente resultaba muy efectivo. Y esto, a su vez, creo yo que conecta con otro punto extra que me gustaría añadir, que es que algunos personajes de esta película se sienten completamente desperdiciados dentro de la narrativa. Y siento que gran parte de ese desperdicio viene precisamente en el segundo acto. Y yo creo que el mejor ejemplo de esto es lo que ocurre con el personaje interpretado por Mickey Rourke, que se presenta como un villano, un antagonista de peso, un villano que perfectamente puede hacerle cara al protagonista, pero luego cuando llega el momento de la verdad, el libreto no le da mucho para hacer. Por buena parte de la película se queda en la sombra de Justin Hammer y luego cuando llega la confrontación final todo dura muy poco y lo vencen de una forma bastante simple, al menos en mi opinión. Entonces realmente se siente que el personaje podría dar para mucho más. Y lo mismo podríamos decir con personajes como Pepper Potts o incluso Nick Fury, que se siente como una especie de Deus Ex Machina o de simplemente un personaje expositivo que viene a salvar el día con información que el protagonista no sabía. Son personajes que uno sabe que pueden dar más, pero la narrativa de la película simplemente no los deja. En el caso de Pepper, por ejemplo, se convierte en la CEO de Stark Industries, pero toda su narrativa se siente completamente ignorada por grandes secciones de la película, entonces no la vemos muy seguido y cuando la vemos es un personaje más de una sola nota, un personaje un poquitito más dejado de lado. Entonces, repito, hay varios ejemplos de personajes o dinámicas que se sienten bastante desperdiciados a lo largo del visionado. Y por último, pero no menos importante, añadido a todo lo demás, hay que reconocer que la historia requiere de grandes conveniencias para narrarse. Literalmente lo acabo de mencionar con el tema de Nick Fury. El personaje principal se ve acorralado en muchos momentos y por conveniencia del libreto recibe ciertas respuestas que le ayudan. Entonces, ya no estamos hablando simplemente de las conveniencias que suelen ocurrir dentro de secuencias de acción donde un personaje está en peligro pero algo lo salva y puede seguir con la pelea, sino también estamos hablando de conveniencias de información, conveniencias de que un personaje requiere de algo y luego lo obtiene de forma un poco casual. Entonces, tenemos momentos en donde personajes se teletransportan de un lugar para otro y no vimos eso. Tenemos momentos en donde información se revela que era confidencial, pero convenientemente llega cuando el protagonista está en sus últimos días, etcétera, etcétera. Muchos ejemplos, muchas conveniencias, muchas casualidades. Pero bueno, habiendo dicho todo eso, creo que más o menos quedó en claro de que Iron Man 2 es una película que a mí en lo particular me convence, me parece una película entretenida, divertida y que además posee un arco dramático de su protagonista que en mi opinión es bastante interesante. Pero lo importante es qué me dicen ustedes, qué opinan ustedes de esta película. ¿Es realmente una sólida secuela? ¿Es una secuela fallida? ¿Es una película derechamente mala? ¿Creen que está un poquitito infravalorada? ¿O si es de lo más débil del MCU? Todo eso me lo pueden dejar en los comentarios para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido.